Vamos a continuar con el estudio de los días lunes que le hemos titulado Las pruebas en el ministerio o las pruebas en el liderazgo. Aparte de las 7 etapas que nosotros hemos estado hablando de todo llamamiento verdadero, genuino de parte de Dios en un hombre y en una mujer, nos entramos a estudiar un tema muy necesario como son o como lo es las pruebas en el ministerio, en el liderazgo. Todos los hombres de Dios fueron probados y las mujeres de Dios fueron probadas durante la formación y cuando fueron enviados. Cuando fueron enviados. Dios es un Dios de propósitos y las pruebas tienen sus propósitos. Entonces vamos a estar hablando de casi 20 pruebas. Ya pasamos la primera o ya estudiamos la primera prueba. ¿Cómo se llamaba la primera prueba? ¿La prueba de qué? Del amor. Fuimos probados estos 2 lunes pasados con ese tema. Y la calificación fue que todos perdimos el examen. Yo soy el primero. Yo perdí el examen. ¿Me amas más que a tu vida? ¿Me amas más que tu familia? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tu dinero? ¿Me amas más que el mundo? ¿Me amas más que el placer? Acordarme bien de las 7, a las tengo por allá. ¿Y me amas más de qué? De las obras, porque la iglesia de Éfeso terminó amando más las obras que a Dios. Y yo miraba en cada una de ellas y de 1 a 7 saqué 0. Pero Dios es bueno, que nos da la oportunidad de poder cada día de ajustar esa relación con Él, esa comunión con Él. Hoy vamos a estar trabajando de la prueba de su voluntad. La prueba de su voluntad. Vamos a hablar hoy de la voluntad de Dios. Para la persona natural, las pruebas es sinónimo de, para el natural es el que lo gobierna el alma. Viene a la iglesia, es líder, canta, predica, ¿no? Para el natural, la prueba es sinónimo de aflicción, de dolor, de trago amargo, de sufrimientos, de dificultades, de penas, de infortunios. Bueno, para el natural. O sea, el natural le tiene pavor a las pruebas, tiene miedo a las pruebas, no quiere ser probado y aborta muchas veces esos procesos. Nosotros miramos en las Escrituras, todos los hombres de Dios fueron probados. El Señor Jesucristo fue probado y le dijo a los discípulos, ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Dios probó a Abraham, probó a Isaac, a Jacob, probó a Noé. Dios probó a estos hombres y estos hombres pasaron. Para la persona espiritual, una persona equilibrada, entendida, con sabiduría superior, las pruebas son bendiciones, son oportunidades de reino, son amigas. Alguien decía, no me traiga buenas noticias, decía. Las buenas noticias me debilitan. Tráigame pruebas. Bíblicamente las pruebas no han dañado a ningún hombre ni ninguna mujer de Dios. Han sacado de ellos lo mejor. Vamos a recordar algunos propósitos de las pruebas. Para una persona espiritual las pruebas son un ensayo, son edificación, es un examen, es un estudio, es un testimonio, es una justificación, es una señal y es una demostración para el espiritual. Probar, Dios que nos prueba, es acreditar, justificar, atestiguar, demostrar, evidenciar, convencer, certificar, gustar, saborear, comprobar. Dios quiere saborear de ti y de mí lo mejor, por eso nos prueba. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, parte de la voluntad de Dios es que padezcamos.
haciendo el bien. Y es la voluntad de Dios. Padecer haciendo el bien. Porque dice el Señor, y si va a padecer haciendo el mal, es como cuando dijo, pues si aman a los amigos, ¿de qué sirve? Aquí lo poderoso es amar a los enemigos. Lo poderoso aquí no es sufrir haciendo el mal, porque el que hace el mal, ¿qué? Va a sufrir. Hablando de esos procesos. Propósitos de las pruebas, este material, yo tengo una parte escrito. El problema mío es que yo escribo un material y después me pongo a estudiar para compartirlo, entonces tengo que agregar otras cositas. Voy a tratar de tenerlo completo para que lo podamos estudiar como venimos en nuestra cultura. Propósitos de las pruebas: purificar, perfeccionar, afirmar, madurar, edificar, fortalecer, pulir, aprobar, formar el carácter de Cristo, producir hombres y mujeres fieles dentro de algunos propósitos de las pruebas. Lo más poderoso de las pruebas es que forma a Cristo en nuestras vidas, en nuestras vidas. Entonces vamos a hablar un poquito de la prueba de su voluntad. Ahora, no puedo leer despacio o que usted escriba todo el significado porque se nos va el tiempo, pero usted va a tener el material. La prueba de su voluntad es la segunda prueba o segundo punto que estamos estudiando de este tema. Hoy vamos a ser confrontados con el yo, con el ego, con el desorden, con la rebeldía camuflada que le tiene, tiene hacia Dios, con los intereses personales. Porque si usted y yo tenemos un problema, el ser humano ha sido la guerra de voluntades, la voluntad de Dios y la mía, en continuo conflicto. ¿Cuál es la que está gobernando mi vida? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? ¿No? Una guerra de voluntades. ¿Qué es voluntad? Poderoso. Se lo voy a decir con textos bíblicos. Efesios capítulo 1, verso 9 al 11. ¿Qué es la voluntad de Dios? Efesios capítulo 1, verso 9 al verso 11. Vamos a empezar por el significado. ¿Qué es la voluntad de Dios? Efesios capítulo 1, verso 9 al verso 11. Dándonos a conocer el misterio, bueno, desde el 8 porque está enlazado. Bueno, antes de leer Efesios 1, 8 y 9. El que no conoce la voluntad de Dios es un necio. Y la palabra necio es sinónimo de tonto. Efesios 5, 17, antes de leer Efesios 1, yo quiero hoy a manera de introducción decirle que usted y yo somos unos tontos. Si no conocemos la voluntad de Dios, no, si usted la conoce, usted es más lindo que Dios. Yo por lo menos por eso estoy aquí, quiero conocerla. Efesios 5, 17, mire y verá. Por tanto, no seáis, ¿qué? Un insensato que es un tonto, sino que entendidos de cuál sea la voluntad de qué. Pero si se vuelve al 16, le tumban el PlayStation, el Facebook, RCN, Caracol, 16. ¿Aprovechando qué? Porque los días son buenos. Y se sigue devolviendo, los dormidos. ¿Dónde están los dormidos? Verso 14. Lo cual dice, despiértate tú que qué. Una iglesia dormida. Lo único que puede despertar una iglesia dormida es la palabra de Cristo. Mire lo que dice a continuación. Y levántate de los muertos y te alumbrará qué. Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como qué. Sabios. El que conoce la voluntad de Dios es un sabio, es un inteligente, un entendido. El que no la conoce es un necio, es un insensato. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 9 al 11. Bueno, ya leímos el 8. ¿Por qué fui a Efesios 5, 17? Porque el 8 me mandó para allá. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda
sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de qué. La voluntad de Dios era qué, un misterio. La voluntad de Dios era un secreto. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahí se está destapando la voluntad de Dios. De reunir todas las cosas en quién. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la dispensación del reino, donde está metido todas las demás. Así las que están en donde, los cielos, como las que están en la tierra. 11, ya vamos en el 11, Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia en Cristo, ¿no? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El significado más poderoso de la voluntad de Dios es conocer su plan eterno en Cristo Jesús. Eso es la voluntad de Dios, conocer su plan eterno. Dios se trazó un plan eterno en Cristo Jesús. Eso es conocer la voluntad de Dios. Antes de hablar de que la voluntad de Dios es su deseo, no, es su deseo. Voluntad es deseo. Es conocer ese plan eterno. Ahí está metida la voluntad de Dios. Y como dice el texto, ¿no? Él quiso darnos a conocer el misterio de su voluntad. Voluntad. Deseo o consentimiento de Dios es otro de sus significados. Lo que Dios quiere. Propósito. Decreto. Elección. Esto nos arroja los diccionarios bíblicos de la palabra voluntad en el hebreo y en el griego. Vamos a leer otros dos textos. Vamos a leer Colosenses, que lo tenemos allí, capítulo 1, verso 9. Entonces el tema de hoy es la prueba de su voluntad. Vamos a probar o a ser probados por las Escrituras si estamos haciendo la voluntad de Dios o la voluntad de nosotros. ¿Cómo conocer si estamos caminando en la voluntad de Dios o en la de nuestros propios intereses? Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? ¿Por qué vamos a orar? Para que seamos llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿En toda qué? E inteligencia. El que conoce la voluntad de Dios es sabio y es ¿qué? Inteligente. Ese es un espiritual. Pero mire lo que dice el 10. Para que andéis como es digno del Señor. Ese anda como es digno. Agradándole en todo. Que anda en la voluntad de Dios. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Eso, o sea, ese es el significado de lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Vamos a mirar por las Escrituras, ampliar un poquito el concepto de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este ¿qué? Yo hoy estuve cargado en la tarde. Pero estaba mirando unas cositas y me apareció un predicador que yo sé que él me tiene cosas muy valiosas. Él tiene línea. Pero el que tenga línea y no muera y renuncia al sistema, me lo llevó el coco. Y es mejor no tener línea y ser esclavo de un sistema, porque está en ignorancia. Pero tener línea, o sea, conocer verdades bíblicas y hacerse al sistema por detrás de un pedazo de billete, eso es caminar ya en una doble moral, eso es una traición.
Eso sí es remaldad. Yo un predicador, hombre, que es un hombre que ha tenido línea, ha escrito cosas bonitas, escribió un libro que se llama El maravilloso Evangelio de la Gracia y otras cosas bien bonitas. Ahí ya lo aventé. Vendiendo remedios. O sea, de motivador, no estoy viendo no el trabajo, pero de motivador de una yo no sé cómo se llama eso de latino. Un predicador con línea hablando de un mensaje que se llama actitud positiva y vendiendo remedios. Que tiene línea de gracia, de reino, de Cristo. Tiene carisma, habilidades, es elocuente, es una presencia. Al terminar uno en ese estado, da lástima. No os conforméis a este ¿qué? Siglo. El que tiene línea y conoce el reino, el evangelio del reino, no se conforma, no se amolda a este siglo, a este sistema, en el griego hayón, al sistema del mundo. El evangelio del reino es totalmente opuesto al sistema del mundo. Entonces, ¿cómo me voy a poner yo de motivador ahora, pues? Porque pues ahí está la chamba. Tú puedes, dentro de ti está el potencial. Todo es posible. Para adelante, ánimo. Desarrolla tu potencial. Sal a la calle. Tú puedes ganar el mundo, pero no, pues, para Cristo. Y bueno, todo ese cuento. Y a mí yo dije, me cargué en un sentido de que me causó, yo escuchando, yo dije, Padre, siga leyendo. Verso, no os conforméis a este siglo. Yo quería decírselo porque, bueno, estoy bravo, sí. Verso 2. Sino transformaos por medio de qué? De vuestro. ¿Dónde viene la transformación verdadera del ser humano? ¿En la renovación de qué? De su mente. De su mente. Y mire lo que le voy a decir a continuación. Solo el que tiene la mente renovada. Solo el que tiene su mente renovada. Solo el que tiene su mente renovada conoce la voluntad de Dios. El que no tiene la mente renovada a la voluntad de Dios le puede llamar diablo, demonio, espíritu. Solo el que tiene la mente renovada. Pastor, ¿qué es tener la mente renovada? Es coger tu mente y la mía, la natural, la dañada, los malos pensamientos, tristeza, el pasado, el dolor, me hicieron, me dieron, me pegaron. Meterlo en una cajita, renunciar a ello y decirle hoy al Señor, quiero tener la mente de quién. Primera de Corintios 2:16, más vosotros en la mente de quién. Y empezar a llenarme de la sabiduría superior. Sabiduría que me hace 10 veces mejor que la gente del común, Daniel 1:20. De esta sabiduría. Y entonces, ¿qué voy a hablar? Pues esta sabiduría. ¿Y cómo hago en el trabajo? Digo, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. No, usted no necesita hablar en el trabajo. La sabiduría se ve en el estilo de vida. ¿Sí o no? En el estilo de vida. Por lo menos usted me dice, ¿qué hablo en mi trabajo? Nada. Cállese. Estoy que me predico, cállese. Porque yo estoy harto. Yo estoy cansado. Yo soy el primer gritón. Yo estoy cansado de eso. A mí no. Yo tengo es que ver. Y usted también tiene es que ver. No, no es por fe. Sí es por fe, pero lo espiritual. Pero el testimonio no es por fe. ¿Testimonio es qué? Solo, siga leyendo y verá. El que tiene una mente renovada, verso 2, dice, la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, conozcáis, entendáis, ¿no? ¿Cuál sea qué? ¿La qué? Buena. Bueno, vamos a hablar de las 3 dimensiones de la voluntad de Dios. ¿La qué? Buena voluntad de Dios. ¿Qué más dice? Agradable. ¿Y qué más? Y perfecta. ¿La voluntad de Dios es mala? No, es buena. ¿La voluntad de Dios es agria, es amarga? No, es buena. ¿La voluntad de Dios es imperfecta? ¿Dios no sabe lo que está haciendo? No, es perfecta. No os conforméis a este siglo, a este sistema político, a este sistema religioso, a este sistema financiero, con como los 3 pilares, sino transformados. Es que lo que usted y yo necesitamos una sola cosa, Señor, gobierno, reino, no más. ¿Para qué? Para administrar todo lo que nos dieron. Lo que el ser humano mendiga es el gobierno espiritual sobre su vida.
un gobierno verdadero. Entonces, dice las Escrituras, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Pero ¿quién conoce la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? ¿Qué dice el texto? El que está ¿qué? Renovado. Pedro estaba renovado cuando la voluntad de Dios le destapó. Cuando allá le dijo al Señor y le atravesó, porque el Señor dijo que iba a morir. A Pedro le pareció mal que el Señor dijo, muchachos, voy a morir. Y Pedro atravesó. Dijo, ¿cómo va a morir? Siempre se opusieron a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es que perfecta. Dios manifestó su amor de la manera más lo opuesto agradable, desagradable en lo natural. Y era la voluntad de Dios. Su hijo clavado en una cruz, el justo por los injustos, ¿no? El santo por todos los culpables, llevando todos nuestros pecados. Recuerden por acá de la crucecita. Y era la voluntad de Dios. Y ahí fluyó el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón, la misericordia de Dios. Vamos a mirar Salmos 48. Estoy primero explicando qué es la voluntad de Dios, porque hoy uno no entra a entenderla. No, es que esto es muy duro, y cómo, y ahora yo cómo hago. No es que no entiendo. ¿Cómo te hago entender? ¿No? No entiendo, ¿qué hago? No, pues vamos a ver que Dios nos haga entender por su palabra. Salmos 48. Salmos 48. La prueba de su voluntad. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, es muy duro. ¿Me da qué? ¿Me da qué? La voluntad de Dios es que buena, es que, y es que, pastor, esto tan agrio. No. Si está en lo malo, no la voluntad de Dios, si no es nuestra propia qué. Voluntad, uno caminando en la voluntad de uno y que mezclándola con la de Dios. No es que la voluntad de Dios que pase este desierto, que es que, no, estamos caminando en la voluntad de Dios. No, andando en la voluntad de uno y quiquechándosela a Dios. La voluntad de Dios es que, dice, hacer tu voluntad, Dios mío, es un salmo mesiánico, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mí, corazón. Salmos capítulo 69, verso 13. El tema de hoy es la prueba de su voluntad. Salmos 69, 13. ¿Estamos en el plan eterno? Bueno, yo le voy a dar testigos así salteaditos por cuestión de tiempo, porque quiero terminar hoy el tema de su voluntad para cada uno entrar en un tema. Primera de Juan 5, 16 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a Él nos oye y recibiremos de Él lo que le hayamos ¿qué? Pedido. La oración lo que hace es conectarme con la voluntad, no como dice Santiago 4, del 1 al 3, pedís y no recibís porque pedís ¿qué? Mal para gastar en vuestros deleites. La oración lo que hace es conectarme. Cuando el Señor enseñó a orar en el Antiguo Testamento, en Mateo 6:10 dijo, hágase, así como en el cielo, así también en la. Hágase qué. Pero la gente va orando de acuerdo a su voluntad, sus caprichos. Lo que yo quiero. Mi anhelo, deseo, lo que yo quiero. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es qué. ¿Y es qué? Perfecta. Vamos al Salmo 69, 13. Dice, pero yo a ti oraba, oh Señor, al tiempo de tu buena ¿qué? ¿De tu buena qué? La voluntad de Dios es ¿qué? Es buena. Y no que yo lo leí en el orden de números, pero la voluntad de Dios es ¿qué? Es buena, es agradable y es perfecta.
Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. ¿Qué dice? Escucha, escucha, escucha. Salmos 89, 17. Yo le dije 1 Juan 5, 16 es 5, 14. 1 Juan 5, 14. Algunos textos a veces, pero leyendo todo el contexto habla de la oración. A veces hay un versículo más adelante, otro más atrás. Es 6, 14. Vamos a leer Salmo 89, 17. Como le digo, son textos que tenemos en el material, pero no, para leerlos todos se nos va el tiempo y la idea es que usted también pueda escudriñar en su casa. Salmo 89, 17. Pues la voluntad de Dios es que es buena. O sea, que lo primero que estamos aclarando es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esta naturaleza teme rendir su voluntad creyendo que la voluntad de Dios le va a tirar la vida, la profesión, el trabajo, el hogar. Y ahora la voluntad de Dios, entonces Dios me coge mi vida y yo soy un títere en las manos de Dios. No somos títeres. Es la voluntad de Dios sobre nuestra voluntad, gobernando nuestras vidas para meternos en el orden, en señorío, en gobierno y poder mostrar una vida pues realmente transformada, equilibrada, una vida renovada. La voluntad de Dios no es mala porque esta naturaleza le teme. Ay, es que soy muy duro la voluntad de Dios y siempre lo de Dios es duro, cuando lo de Dios es fácil. Dios es el que la puso fácil, pero uno, es que esto hacer la voluntad de Dios es muy duro. ¿A dónde? Libra a estos hombres. Vuelvo y le digo, nosotros somos la generación más privilegiada de todas las generaciones que han pisado esta tierra y somos la más cobarde. Claro que ustedes no, yo. ¿Usted sabe que es Dios que le diga a Abraham, sacrificame tu hijo, tu lindo hijo, lo que más amas, y pártalo con un cuchillo en dos? Génesis 22. A mí Dios me dice eso ahora, le digo, Dios está loco, que yo hallé a mi hijo y que, no, yo por lo menos no. Pastor, yo lo hago. Hágale. Y me da testimonio. Me da testimonio. ¿Y a uno que le ha pedido Dios? Usted sabe Mateo contando billete. Y Jesús le dice, sígame. Uy, la prueba del dinero. Le probó y el hombre contando y que quiere un barbado, que carpintero. Sígame. Y uno mira las pruebas de uno. El recibo en Cali, el de Telmes, el de Movistar. Y otro por ahí que tenemos de las tarjetas, el del banco. Salmo 89, 13. B17. Salmos 89, 17. Porque tú eres la gloria de su potencia. Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro ¿qué? ¿Por tu buena qué? La voluntad de Dios es que buena, agradable. Sigamos. Isaías capítulo 60, verso 10. Isaías capítulo 60, verso 10. Entonces primero nos estamos renovando por las escrituras. Mire, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro. ¿Saben que nos tenemos que renovar en todos los conceptos o las doctrinas bíblicas? En todas, es en todas. En cuanto al conocimiento de Dios, tenemos que renovarnos. El conocimiento de Cristo, del Espíritu Santo, de las Escrituras, de la voluntad de Dios, de la salvación, del origen del hombre, de la familia, en todo. ¿Y qué renovarnos? Tanto concepto natural, filosófico, humano, religioso, y quedarnos solo con este. Yo me quedo solo con este. Yo me quedo solo con este. Eso es legalismo, esto es sabiduría superior. Esto es sabiduría superior. Esta es la divina. Santiago 3 por allá habla de una sabiduría animal, diabólica. Esta es sabiduría divina. Isaías 60:10. No digo más porque de pronto enojan los hermanos. Isaías 60:10. Iba a hablar algo del hogar, pero eso nos toca los sábados.
Dice, y extranjeros edificarán tus muros, poderoso, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigaré, mas en mi buena voluntad tendré de ti que, hablando Dios del futuro glorioso de Sión, de su pueblo, mas en mi buena voluntad tendré de ti que, misericordia. La voluntad de Dios es que, buena, agradable y perfecta. No es gravoso. Ay, ahora rendí mi voluntad. ¿Qué es tu voluntad y la mía? Contraria a la de Dios. Siempre llevándole a Dios la contraria, perdone la redundancia. Siempre va en contra de la de Dios. Tu voluntad y la mía debemos de someterla. Y es cada día. Es cada día. Filipenses 2.13, anótelo, yo se lo digo, usted ya debe saberlo de memoria. Filipenses 2.13 dice, es Dios el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena. Entonces la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Vamos a mirar un poquito de sus significados. No le traje el griego hoy, pero sí el significado de la concordancia. Deleite, buena quiere decir deleite, aceptar, agradar, benevolencia, querer, contentamiento, deseo, favor, gozo, gracia, gratísimo, grato, gusto. Buena. La voluntad de Dios es que es buena. La palabra agradable es deseo, amar, aprobar, complacer, deleitar, desear, mover, querer, elección y alternativa. Y encontré esta palabra, padecimiento. También. El ser humano no quiere vivir proceso, no quiere padecer, y eso es lo que lo forma a uno como persona. Y la palabra perfecta es completar, es hacer, lograr, consumar, cumplir, terminar, es ejecutar, conseguir, precisa, y lo más poderoso es cumplimiento. Cumplimiento, lo perfecto. Esto es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. No es gravoso hacer la voluntad de Dios. El tema de hoy es la prueba de su voluntad, pero la pregunta sería, ¿estoy caminando en la voluntad de Dios o en mi propia voluntad? ¿O hay un conflicto o una guerra de voluntades? Porque la voluntad de Dios produce gozo, produce paz, certeza, plenitud, llenura, firmeza, seguridad, lucidez. Entonces todo lo opuesto, angustia, temores, miedos, inseguridades, eso no es fruto de la voluntad de Dios. Ese no es fruto. Si tú no, firmeza, seguridad, certeza, esperanza, eso no es fruto de la voluntad de Dios, eso es fruto de la voluntad de uno. Ay, es que ¿cómo hago para entender la voluntad de Dios? Eso es lo más de fácil. Los que somos hijos de Dios somos guiados ¿por qué? Y el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia. Y la voluntad de Dios produce paz. Y en medio de desiertos, de pruebas, vamos a tocar pruebas como la prueba del desierto. También ahí se nos aclara dos conceptos, el desierto de Dios y el desierto de la desobediencia. Porque es que uno se confunde. De la gente, y esto no necesita tener ni espíritu de sospecha, ni discernimiento, y no sinceridad. Entonces uno se confunde. Pero estoy en la voluntad de Dios, ¿por qué siento esto y vivo esto? La voluntad de Dios no produce esas cosas. Los hombres, usted sabe que los hombres en la escritura que hicieron la voluntad de Dios en pobreza, en cavernas, en cuevas, en persecuciones, en cárceles, pero ¿qué tenían? Gozo, paz, seguridad, certeza, y estaban en la cárcel. Hoy en día un cristiano va a la cárcel y dice, no, eso no es la voluntad de Dios, eso fue el diablo. Eso fue el diablo. Ahora, si va por ladrón, hermano, que se arrepienta, pero si va por la causa de Cristo, poderoso, allá Dios lo necesita. Y es la voluntad de Dios que lo tenga allá, Dios lo necesita, ya lo va a usar. Entonces uno, y esa mala conciencia hacia Dios, creo que es primera de Pedro 3:21, voy a confirmárselo.
esa mala conciencia que uno tiene hacia Dios y hacia lo de Dios. Y eso sí, este texto sí lo digo con seguridad. Colosenses 1:21, que dice que éramos enemigos de Dios en la mente. Y es primera de Pedro 3:21, que tenemos una mala conciencia hacia Dios y necesitamos que la palabra de Dios nos limpie esa limpia conciencia. Y se lo digo porque a todos nos pasa. ¿A usted no le pasa? Claro. Uno hasta más puede estar a veces confrontado o en conflicto porque está uno sirviendo a Dios, amando al Señor, tratando de hacer las cosas un poquito derecha, un poquito bien, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Romanos 8:28, ¿qué dice? Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La prueba de su voluntad. La pregunta esta noche es, ¿estamos caminando en la voluntad de Dios o en la voluntad nuestra? Para todo se necesita caminar en la voluntad de Dios. Para tomar decisiones a nivel espiritual, a nivel ministerial, a nivel de pareja, a nivel laboral. Vea. Porque estar fuera de la voluntad de Dios, eso es cuento que va a haber plenitud, hay paz, hay gozo, hay tranquilidad. ¡Ah! O si lo hay, dígame para yo caminar así también. Pues ¿de qué sirve uno tratar de caminar? Si camina uno como uno quiere y entonces recibe todos los beneficios o disfruta todos los beneficios espirituales. Poderoso. Para mí poderoso. Yo vivir a mi antojo y tener el fruto del Espíritu, uy, muy poderoso. Claro, porque pues yo vivo como quiere, hago lo que quiera. Y entonces el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Te imaginas? Y uno viviendo de cualquier manera y haciendo lo que le da la gana. Yo me mando. Pedro hacía su propia voluntad. El Señor le dijo, hasta aquí, mijo. Juan 21:15 en adelante. Hasta aquí hacías lo que te daba la gana. Y hasta aquí te ceñías. Y hacías lo que te daba la gana y te metías a bañar desnudo hasta aquí. Tuvo que rendir su voluntad. Vuelvo y le digo, ay, se me va a dañar mi hogar, mi relación de pareja. Se te va a arreglar, hombre, es el ensayo. Ay, mi negocio, el ministerio, yo quiero servir a Dios, se te va a arreglar. ¿Qué pasa si uno como lo mira de lo natural? Procesos. Yo ya se lo dije que para el natural las pruebas, enemiga, dolor, tristeza, Dios no me ama, nadie me quiere, nadie me abraza. Y de repente voy los lunes a esa iglesia y los miércoles o el sábado que voy, llega el pastor y ¡pah! Eso no tiene amor. Si el amor fuera un abrazo, Judas es el hombre más amoroso del mundo. ¿O no? Porque si, ¿qué hizo Judas? Y un beso y un abrazo, un ósculo santo. Tan bello el Señor. Yo lo amo. Si eso fuera el amor. O si el amor fuera yo te amo. Una canción por ahí que decía yo te amo, te amo. Usted la sabe más que yo. Eso no es amor. Eso no es amor. Mateo 21. Vamos a confrontarnos ahora sí con el texto clave. Este es el texto clave. Vamos a leerlo desde el verso 28. Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido, ¿qué? Fue. Vete sincero, a mí me gusta esta clase de cristianos así, todos amargados de frente. 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, este es el religioso, el doble moral. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios. Voy. ¿Y qué? Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, ¿cuál? El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. Poderoso. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentís después para
Creerle. El Señor golpeó duro ese judaísmo, ¿no? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El qué? Aquí vemos dos clases de hijos. Aquí vemos un grupo que decimos, sí, 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 yo voy. ¿Por qué no vino el sábado? ¿Por qué no vino el sábado? Estaba lloviendo. Ah. ¿Me las está tirando? Claro, y entonces, ¿para qué venimos? Y el que dijo, no, yo no sé, ¿cuál es usted? Yo soy de los segundos, pero sigamos. Mateo 6:10, en la oración el Señor dijo, hágase qué. O sea, Él nos enseñó a orar, porque viene del Antiguo y el Nuevo, pidiendo la voluntad de qué? De Dios para nuestras vidas. El Señor nos enseñó a orar, a pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. La pregunta sería, ¿esa es nuestra oración? Ah, pero eso era ya Mateo 6:10, el Padre Nuestro, antes de la cruz. Sí, pero estamos leyendo 1 Juan 5:14, que es después de la cruz. Leímos de conocer la voluntad de Dios, que la oración debe de conectarnos con la voluntad de ¿qué? De Dios para nuestras vidas. Mire que estamos hablando de la voluntad buena, agradable y perfecta, y no que en textos así de perfección en voluntad no lo encontré, pero lo vemos, por ejemplo, en el obrar de Dios. La voluntad de Dios en David, en Israel, en Abraham. Por ejemplo, la voluntad de Dios, diría uno, en cualquiera de los hombres del Antiguo Testamento. ¿Dios sí estará obrando en ellos? Sí. ¿Y era la voluntad de Dios qué? ¿Buena, agradable y qué? Perfecta. Dios sabía lo que estaba haciendo, lo de Dios es perfecto. En Génesis 7, vamos a mirar por allá, Génesis 7, para mirar un ejemplo pues de perfección. Pero no es el 7, es ahí cerca, 6:9. Génesis 6:9. Mire y verá lo que dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué? Justo. ¿Era qué? Perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó, ¿qué? Noé caminó haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. Y pareciera una locura la voluntad de Dios. Hazte una arca con estas medidas. Y nunca había llovido, dice el texto. Hazte un arca. ¿Y cuánto tiempo la va a terminar? En 100 años. Y todos los días el viejo haciendo el arca y todo el mundo riéndose. Es que esté loco. ¿Y estaba haciendo qué? La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Cuando la Escritura dice que vio Dios a Noé justo y perfecto, lo vio en Cristo. Porque solo en Cristo está la justificación y la perfección. Y es una manifestación de la obra de Cristo. Noé estaba metido en el mismo Cristo. Justo. Y lo vio perfecto. Pero caminó, dice, con Dios Noé. ¿Qué es caminar con Dios? Noé rindió su voluntad para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Rindió su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Pero vamos a seguir. Cristo nos enseñó a pedirle a Dios que hiciera su voluntad en nuestras vidas. Pero no solo nos enseñó a pedir, sino que nos enseñó a caminar y nos enseña a caminar en esa voluntad. Isaías 53:10. Isaías 53. Usted sabe que Isaías 53 habla del sacrificio, de la obra, de Cristo en la cruz. Yo le pregunto, ¿él hizo la voluntad del Padre en la cruz? ¿Mm? Pero me acaba de llegar un texto, tengámoslo un momentico allí. Isaías 53, el Señor está haciendo la voluntad del Padre. Él habló de hacer la voluntad del Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ya lo vimos tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pero me llega un pasaje por allá en Hebreos 12, verso, podemos mirar 1 al 3. Ahora volvemos a Isaías 53.
Porque parte de la voluntad de Dios es que padezcamos. Hay momentos de padecer, de vivir procesos. Hebreos 12, 1 al 3, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos los héroes de la fe, capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, la incredulidad, Hebreos 3:12, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted sabe que la vida cristiana, la vida ahora con Cristo es una carrera. 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Inició su ministerio en fe, terminó en fe, Él es el consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió ¿qué? ¿Cómo fue a la cruz? Con gozo. Dice que sufrió ¿qué? La cruz, con gozo. Menospreciando ¿qué? El oprobio, el vituperio, que dijeron, que no dijeron, y estaba haciendo la voluntad del Padre. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque en hebreo estaban desmayando los cristianos de aquella época, verso 4. Y aquí es donde este es el texto pues, que quería resaltar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, en otras palabras, ustedes han sufrido como sufrió él. Porque es que uno, ay hermano, y voy a sacar, esto sí es legalismo, esto sí es ley recalcitrante lo que voy a decir. Esto sí es religiosidad pura, pero de la pura, pura. No sé, pero tampoco eso es para ustedes, esto no es para aquí, esto es para otra iglesia por allá lejos. Gente que viene del mundo, guerreros de 1000 batallas, trasnochadores de trasnochadores, bebedores y comelones de comelones, aguanta hambre, guerreros, carach, ¿cómo se llama esto que tiene uno por aquí? Pues? No, las cortaditas, todo eso es. Cicatrices hasta en el pelo. Y llegan a Cristo y, ay, el aire, ay, el calor, ay, la lluvia, ay, y eso él ve más delicados. Ay, todo les cae mal. Ay, no aguantan. Aquí no, porque mire que ya más de uno no se quiere ir. Y llegan, hermano, a Cristo, a lo verdadero, donde hay que sacar el pedigrí, la casta, el ADN. No, y ya está complicado. Ay, no me saludó ese pastor. ¿Cómo lo va a saludar si yo voy en moto a 100? ¿Usted cree que yo soy una reina para andar tirando picos? Hermano, no. Uy, me tiró del agua. ¿Y qué más? Si hace al lado del charco, tengo que mojarlo, corre para allá. Y nos volvemos delicados, pero eso no es para aquí, no, eso ya es una herejía, hermano. Eso es legalismo recalcitrante. ¡Tan lejos esa iglesia! ¿Cuál? Dice, esta donde estamos, pues no venga. ¿Sí o no? Claro. Dejémoslo hasta ahí. Porque yo ya veo caras de renovados. No habéis resistido hasta la sangre. Vuelvo y le digo, es que a la voluntad de Dios le estamos llamando diablo, demonio, tan duro, no puedo. Y la voluntad de Dios es. Pero eso lo entiende de resto, un natural. Isaías 53:10. Un natural. La voluntad de Dios es buena. ¿Cómo hago para saber que estoy en la voluntad de Dios? Su estado espiritual y emocional es el termómetro. Siento una paz, un gozo, una certeza, una seguridad, una plenitud, una llenura, una firmeza. No, mejor dicho. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo. ¿Sujetándole a qué? Lo que vivió allí. Cuando haya puesto su vida en expiación, ¿por qué? Padecimiento. Entonces el natural, ¿cómo ve el padecimiento? ¡Ay, qué pecado! Pero el espiritual, que era Cristo, ¿cómo vio el padecimiento?
¿Cómo fue el padecimiento? ¿Muerto de qué? De la risa. ¿O no? No dice que como cordero no qué, pero por dentro estaba reído. Pero uno lo mira, ay, no es que Pedro, cuando el Señor le dijo, muchachos, voy a morir, me van a maltratar, van a colgar, pero al tercer día resucitó, ¿qué hizo Pedro? Ay, Señor, en ninguna manera te conté, para las que sea, yo te defiendo, Señor. Un día no le cortó la oreja a Malco. Estaba oponiéndose a la voluntad de Dios. Lo que cortó ahí fue la voluntad de Dios. Luego que el Señor volvieron de ese pobre hombre. Le cortó la oreja a Malco y los otros se burlaban y le decían, pocillo. El viejo pocillo o el viejo Mike Tyson no es el que mordió por a una oreja. O la mordieron a él, no sé. Verso 10. Verá linaje. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá que a usted no le da pena que somos linaje de Cristo y lloramos por una guapanela. ¿A usted no le da pena? A mí me da pena y vergüenza. Verá que linaje, primera de Pedro 9, real sacerdocio, linaje, pueblo aquí. Verá que es Hebreos 12, 11 y 12 de la fe. A uno le da hasta pena leerlo. Siga leyendo. Vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano ¿qué? Prosperada. Él vino a hacer la voluntad del Padre y nos enseñó a caminar en la voluntad del Padre. ¿La entendieron los fariseos, los escribas, los discípulos? No, tuvieron que abrirles el entendimiento, renovarles la mente para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué no la entendieron? Mateo 26, 42. Para mirar ese texto, pues está todo el contexto, pero solo quiero leer el 42. Cristo nos enseñó a orar, a pedir que se haga la voluntad del Padre, pero también nos enseñó a caminar en la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad del Padre? Tengo 9 puntos y ya me acabó el tiempo. Mateo capítulo 26, verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase qué. Hágase qué. ¿Tú qué rindió Cristo allí? ¿Ah? ¿Sobre la del qué? Hágase, porque ¿cuál era la voluntad de él en estos momentos? Padre, si es posible, este es el temor reverente, creo que es de Hebreos 5:7. Hebreos 5:7, creo que es Hebreos 5:7. Padre, no se haga mi voluntad, sino Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Con temor reverente, Cristo oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí que esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Rindió su voluntad sobre la del Padre. Y pudo ir a la cruz. El Señor Jesucristo no murió en la cruz, murió en Getsemaní. La cruz fue el cumplimiento de su renuncia y de su muerte. Dios tiene que llevarnos a muerte, a nuestra voluntad, para poder hacerla de Él. Mientras tanto, seguimos en esa guerra. Y entonces nuestra vida es esto, vea. ¿Qué es esto? Esto es un gusano empecuecado. O una montaña rusa. ¿Esto qué es? Una montaña rusa. Y entonces la vida de uno es así un día, ¡ay! Vi a Dios. ¿Y cómo es? Indio. Claro que Dios está en el indio, en el moreno. Y el otro día, vi al diablo. Y el otro día, y el otro día, Bueno, la vida cristiana. La vida cristiana en Cristo. Y aquí entramos en el
cumplimiento. La voluntad de Dios es que, por lo menos hoy es cumplimiento. Hoy estaba determinado que usted y yo estuviéramos aquí. Filipenses 2:13, Dios produce el querer en vosotros por su buena ¿qué? No, yo vine hoy porque quise verte la cara. No, a mí no me venga a ver. Yo tampoco vine a verlo a usted. Estamos aquí porque y Dios produjo o no, o quién nos movió, porque está bueno hoy yo me llamo. Vamos a terminar. Está bueno, pero ¿quién puso? Vuelvo y les digo, yo estoy diciendo algo poderoso. La oración lo que hace es conectarme ¿qué? Eclesiastés 3, tiempo de nacer y tiempo de... que uno no quisiera tener familiares o amigos o ver gente en muertes prematuras o jóvenes, claro, que puedan vivir una vida, ¿no? Pero hasta allí ya estaba determinado, ya estaba determinado. Es Efesios 1, 9 al 11, es bien poderoso. Y si hay cosas que ir dejando o renunciar o cambios, pero tiene que entrar en la voluntad de Dios, porque la Escritura habla de una perfección, una firmeza, un equilibrio, una plenitud. Dice que estamos en Él completos, que en Él somos perfectos, en Él somos maduros, equilibrados. Entonces, ¿dónde hay armonía en todas estas verdades? Bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de Dios. Hoy no puede aparentar uno tener paz. Hoy maquillan a la gente y puede por fuera, pero los ojos son la ventana del alma. Y el que es sabio y entendido, cuando toquemos ese tema, el poder de una mente renovada en Cristo, el que renueva su mente en Cristo se las pilla. Se las pilla. El que tiene la mente de Cristo, hasta se las pillan otros. Aprenda a leer la gente. Poderoso. ¿La voluntad de Dios se hizo en la suegra de Pedro? ¿De sanarla? Sí. ¿Se hizo en Pablo que estaba enfermo? ¿En Timoteo? Sí, pero lo sanó. Pablo murió así. Y Timoteo murió así. Uy, no hay vino por ahí, tengo cólicos. Tengo cólicos. Este cuerpo natural está sujeto a desgaste, a enfermedad. Lo ideal es que no parta tan temprano. Pero si viene una vida desordenada, una vida de placer, una vida de vicio, una vida de descuido, una vida, ¿cuál va a ser? Todo, vuelvo y le digo, viene y engrana y encaja y entra en armonía bajo la voluntad de Dios, que es buena. Pero digo estas tres verdades porque esta naturaleza cree que la voluntad de Dios es un karma, un martirio, es agrio. Oye, ¿no lo leímos que era buena? ¿A quién Dios le tiró la vida cuando entró en su voluntad? ¿No se las arregló a todos? ¿Sí o no? Estamos en el espíritu porque yo pensé lo de Jonás. Seguro. Jonás fue a hacer su voluntad. ¿Se fue para dónde? Bajó para montarse en su barco. Era la voluntad de Jonás. ¿Y la de Dios cuál era? Acá, mijo, Nínive. ¿Y en qué barco se montó Jonás? Pues en un Caribe Royal, en esos cruceros, se montó en Titanic Jonás. Y Dios partió de Titanic en dos y lo metió en un submarino. Y acá lo trajo a la orilla de la playa y lo vomitó el pez. No fue una ballena. O si fue una ballena, Dios le abrió el estómago, porque la ballena y que el estómago es chiquitico, ¿no? Eso dicen los biólogos. O tiene que ser muy pequeño, el hermano es biólogo. Dice un pez grande, no dice ballena. O si fue no sé que la ballena. Lo tiró a la orilla de la playa. ¡Brum! Hoy lo dejó cerca a Nínive. Y no le cuento lo demás que es contexto histórico, pero los que vieron eso dijeron, Dios en medio de nosotros. Eso es poderoso, todo el contexto de Jonás. La voluntad de Jonás y la voluntad de Dios. Y la de Jonás era salvar su vida. Porque también el contexto de los nínives era una nación muy violenta, muy violenta. No me pregunte más para terminar. John. Claro, es parte. Eso hablábamos del propósito, el plan eterno de Dios. Reitero en una verdad, ¿qué hace la oración? Pero hay gente loca orando por la voluntad de ellos. Yo quiero una mansión con un helicóptero. Porque el Señor me dijo que todo lo que pidiere, eso era la ley.
Mateo 7:7. Y la gente ora así. No es que ahí dice pedí, yo os daré. Oye, no se le olvidó, vengan acá. ¿Conforme a qué? Él nos, conforme a nuestros caprichos. Y anda gente orando por bobadas. ¿Por qué oraba en la iglesia? Sabiduría, revelación y conocer la voluntad de Dios. Por eso oraba la iglesia. La del nuevo pacto, la iglesia establecida en Romanos, Corintios, Galacia, Éfeso, Colosas. Ellos oraban era por sabiduría y conocer la voluntad de Dios. Yo no los veo orando por un mercado. Por eso usted a mí no me orando aquí por un mercado. Vaya, trabaje o hagamos una vaca y sembrémosle. Pero ¿a dónde uno por un mercado? Aquí 3 horas, Señor, por la nevera de Pepa. Ahora mismo, Señor, ahora mismo. No. Hebreos, estamos en Hebreos, Hebreos 10, 7 al 9. Esas son las oraciones que uno hace, hacía pues, las naturales. No, a Pepa hay que renovarla, ¿sí o no? Para que aprenda que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es que es perfecta. Dice Hebreos capítulo 10, versos 7 al 9. Desde el 5, mire lo que dice el 5. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, hablando de Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, esto no era ya la voluntad de Dios, sacrificio y ofrenda. ¿Mas me preparaste qué? En ese cuerpo entró la voluntad de Dios. 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esa era la voluntad de Dios. 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer qué? Poderoso. ¿A qué vino Cristo? Ser la voluntad del Padre. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio de ofrenda, ¿qué? No. Y holocaustos y expiaciones por el pecado, no. Ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer qué. O sea, quítalo primero, la ley, todos estos sacrificios, todos estos ritos, para establecer qué. Lo último, y en esa voluntad, ¿en cuál? En la de lo nuevo, lo glorioso, lo último, la gloria postrera, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. ¿Y para qué? 14, para que nos quite la gripa, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para cada 15 días a los santificados. ¿Para qué? ¿Con cuántas ofrendas? ¿Nos hizo qué? ¿Perfectos para qué? Pastor, ¿qué es esto? Esto es un 100 pies o un 1000 pies corriendo para un sifón. ¿Usted un 100 pies? Perfección, madurez, equilibrio, firmeza, carácter, conducta, ¿no? Para siempre. Usted vuelve a Hebreos 5, 11 al 14 y 6, 1 al 3, habla de dejar tanta película y entrar a la justicia, a la madurez, a la perfección, a la palabra de Cristo. Vamos a ir cerrando en Juan capítulo 4, verso 34. Juan capítulo 4, verso 34. ¿A qué vino el Señor? Nos dijo, oremos conforme a su voluntad, pero así es que se camina en la voluntad del Padre. Bajo la guianza del mismo Dios por su Espíritu, por su palabra. Juan capítulo 4, verso 34. Aquí hay 2 voluntades. Aquí está la voluntad de los discípulos y la del Señor. Desde el 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, o sea, maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿me habrá traído alguien de comer? Oiga, Jesús les dijo, ¿mi comida? Es que era la hora, era la hora del almuerzo. Y vienen de Jerusalén y van para arriba, como que es para Genezaret, y entran a Samaria, y los coge el mediodía, y entonces el Señor llega al pozo de Jacob, donde está la mujer samaritana, y es la hora del almuerzo. Entonces los discípulos, Señor, allá compren, y esto le ofrecen, pero Señor, come, Señor. Y él dijo, yo tengo una comida que comer, entonces comer. Él dijo, ¿era que le trajeron al Señor? ¿Cuál era la voluntad de los discípulos aquí?
¿Por qué estaban preocupados? Como algunos están preocupados por AS 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de ¿qué? Oh, ¿y que acabe qué? ¿Y que acabe qué? ¿Y que acabe qué? Dios no deja nada incompleto. Dios no deja nada inconcluso. Lo que pasa es que Dios ya terminó contigo y conmigo una obra preparada, una obra de arte en Cristo. Pero tú y yo vamos caminando en el cumplimiento conforme a la voluntad de Dios de esa obra preparada. Hoy es el cumplimiento. Tu voluntad rendida bajo la mía para entrar, bajo tu voluntad y la mía rendida bajo la voluntad de Dios para entrar en armonía, a llegar a qué? A esa obra preparada. Vamos en coche a ver esa obra preparada cada día en Cristo. En Cristo. Juan 5:30 y 6:39 y terminamos porque pues hay unos punticos que realmente ya se nos acabó el tiempo y los tocaremos el otro lunes. Realmente qué es la voluntad de Dios y en qué orden tú y yo hacemos la voluntad de Dios. Hay unas verdades bien importantes para tocar pues en este punto. La idea era terminar hoy mismo, pero es siempre complicado por el tiempo. Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de qué? ¿Y la voluntad del Padre qué es? Pastor, ¿por qué repite? Porque esta es la verdad, aquí está la clave. Vuelvo y le digo, esta naturaleza cree que la voluntad de Dios le va a dañar el noviazgo. No. Le va a dañar el hogar. No, la voluntad de Dios te lo va a arreglar. Va a arreglar tu vida, tu ministerio, tu negocio. Ay, es que yo no la quiero perder. Si no es, a rato la perdió. Es más, nunca la ha tenido. Y si es, todo bajo control. Juan 6:39. Lo de Dios, usted sabe que hay una frase por ahí popular que dice que cuando uno le van a dar, ¿qué? Me guardan. Lo de Dios, lo que Dios determinó para ti, para mí, nada ni nadie, sino que no tengo los textos. Dice, lo que yo hago, ¿quién lo estorba? ¿Quién? ¿Quién va a estorbar lo de Dios? Lo de Dios, nadie. Lo de Dios permanece. Y lo que no es de Dios, se tiene que caer. Por mucho que usted y yo queramos sostenerlo, lo que no es de Dios, se va para el piso. ¿Qué dijo Gamaliel? Dénelo quieto. Si eso es de Dios, ahí vea, van a estar peleando con Dios. Y si eso no es de Dios, se va para el piso. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me todo lo que me diere, miren, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el 40 dice, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En el día postrero. Lo más poderoso es saber que no es solo orar, y Cristo no solamente oró, sino que nos enseñó a hacer la voluntad de Dios. El próximo lunes terminamos con los punticos, que es la voluntad de Dios. 1, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. Oremos y si alguno tiene otras preguntas, ahí breve las resolvemos. Dios, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por tu consejo, por tu palabra que es verdad. Gracias por el sustento espiritual para nuestras vidas, porque es tu sabiduría superior, tu palabra purificando, limpiando nuestras vidas, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Renunciamos a esta mente natural, esta mente programada, esta mente dañada, esta mente que ha sido enemiga de ti, Dios, y de lo tuyo, que ha tenido ese concepto errado de lo espiritual y del obrar tuyo, Dios. Hoy queremos que sea tu palabra, la mente de Cristo gobernando sobre esta mente natural y que sea esta sabiduría superior, estos principios de reino. Señor, tu palabra de verdad, la que cada día gobierne nuestro caminar. Gracias porque tu voluntad en nuestras vidas es buena, es agradable, es perfecta. Permite que cada día podamos rendir esta voluntad nuestra, este ego, este orgullo, esta rebeldía, esta soberbia, esta arrogancia, Señor, que te lleva siempre la contraria en el orden que tú has establecido,
y que podamos vivir bajo tu voluntad. Que a través de la oración, de la intimidad y la comunión, nos sintonicemos con tu voluntad sobre nuestras vidas, porque entramos en ese orden, en esa armonía, en esa plenitud, en esa madurez, en ese gozo, en esa paz. Gracias, porque los hombres que hicieron tu voluntad, aunque en lo natural se vieron procesos duros, difíciles, Señor, tal vez imposibles de pasar, pero por dentro ellos tenían una fortaleza, Señor, una paz, una certeza, una firmeza, una convicción, una seguridad y por encima de todo la fe de Cristo en sus vidas. Gracias, reconocemos que muchos de nuestros procesos son sencillos, son pequeños, son pocos, Dios, para lo que realmente tú has hecho en estos hombres que has llamado. Gracias por este tiempo, proclamamos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, rendimos nuestra voluntad sobre la tuya, permite que cada día la podamos rendir, como dice Juan 3:30, que menguemos para que tú crezcas, o como dice Primera de Corintios 15:31, que nosotros cada día muramos, Señor de gloria, para que Cristo viva su vida en nosotros, Dios. Gracias, te honramos en Cristo Jesús. Amén.